Y en la última clase, vamos a recordar lo que habíamos hecho. Habíamos hablado de la simplificación, ¿verdad? De expresiones algebraicas en base justamente a las leyes booleanas o a las leyes de Boole. Les voy a mostrar mi diapositiva. Y a partir de aquí en adelante ya vamos a ver lo que son los polinomios. Los vamos a terminar. Tenían justamente una práctica relacionada con ello. Y estas expresiones habíamos dicho que tienen mucha aplicación, más que todo en lo que es los lenguajes de programación. En los lenguajes de programación generalmente se manejan algunos criterios de la lógica y también en los circuitos integrados. Por ejemplo, en un circuito integrado les decía que simplemente son compuertas lógicas que pueden estar abiertas y cerradas, y estos circuitos algunas veces están en serie, otras están en paralelo. Entonces, estos circuitos se pueden igual reducir, simplificar. Cuando tenemos un circuito en serie, se nota generalmente la proposición sería P y Q. Cuando está en paralelo sería el conector lógico OR o O. En lo lógico sería en este caso este circuito que está en paralelo sería P o Q. En esta expresión, por ejemplo, aquí tenemos un circuito. Aquí tenemos conexiones en serie y en paralelo. Aquí lo que tendríamos que hacer es justamente dividir. A esto lo podemos llamar A y a la otra B. Entonces, haciendo eso, esta proposición P, como está en serie con este otro conjunto, sería P y estas dos de acá están en paralelo, por lo tanto sería A o B. Ahora, a continuación, desglosamos lo que es A y lo que es B. Por ejemplo, B sería igual a no Q. Como está en paralelo, sería el conector O y la proposición P. Y desglosando A, sería P y Q están en C. Por lo tanto, sería no P y Q, entre paréntesis. Y eso a la vez está unido en forma en paralelo con Q, por lo tanto sería OQ. Eso reemplazamos, o tenemos colocado A, lo que debe reemplazamos ahí. Por lo tanto, la expresión final sería P y todo eso entre llaves si quieren, de este grupo de A, unido con el operador lógico O, porque está justamente en paralelo con esta otra expresión que habíamos colocado de y teniendo esta expresión, aplicando las leyes, justamente podemos hacer una simplificación de tal manera que otro circuito que sea equivalente y más reducido podamos y en base a eso colocar el 100%. Miren, aquí se está aplicando la ley de la absorción, está reduciendo y al final este circuito nos dice que es equivalente simplemente a la misma variable, y esto podría ser demostrado mediante las tablas de verdad. Y no es la única aplicación, ¿no? Podríamos resolver diferentes tipos de problemas justamente utilizando lo que es la lógica formal y simbólica, ya que cuando tenemos, por decir, un bombillo encendido, igual los switches de alguna forma simplemente cuando fluye la energía eléctrica podemos decir que está cerrado, y cuando está abierto podemos representar con la letra F. Y de igual manera, si tuviera muchos conectores, entonces podría utilizar las tablas de verdad para resolver algún determinado problema. Tiene muchas aplicaciones, lo que es la lógica formal y simbólica.
Entonces, de aquí en adelante, con esto estuviéramos viendo de alguna manera lo que es los temas relacionados con la lógica formal simbólica. Esto les decía, les va a ser útil bastante en lenguaje de programación, cuando estén viendo circuitos integrados, seguramente están viendo igual en otra materia, pero lo deben estar representando de otra manera, porque en, en los mapas de Catlao que se ven en electrónica se representa con 0 y 1 generalmente, pero llega a ser lo mismo en realidad, ¿no? Se está hablando de lo mismo. Y como les decía, vamos a ver de aquí en adelante lo que son ya los polinomios. Vamos a entrar a ver lo que son los polinomios. El álgebra, les decía, el álgebra no es más que la aritmética de alguna manera, pero expresado a nivel genérico, a nivel general, ya que justamente no tenemos no se conocen unos valores exactos y se puede expresar de diferentes maneras. Y en una expresión generalmente vamos a tener siempre letras. No necesariamente tiene que ser la A, B, la C, en algunos casos se utiliza la X, la Y, la Z, o puede ser cualquier otra letra. Por ejemplo, aquí, si un número natural fuese la letra A, ¿verdad? Cualquier número natural, para expresar el siguiente número natural, en álgebra tuviera que anotar de esta manera, o sea, A más 1 sería el siguiente número natural. Si yo quisiera saber o expresar el doble de este número natural, 2 veces el número natural, entonces que tuviera que, ¿cómo lo anotaría en álgebra? 2 por A. Si yo quisiera expresar un número 8 unidades menor que este número natural, entonces sería A menos 8. Si quisiera expresar el cuadrado del número más el triple del número, entonces simplemente sería A elevado al cuadrado más 3 veces ese número natural. Entonces, y justamente cuando a principios ha ido creciendo, justamente se manejaba gran cantidad, o se desconocía el valor de algún elemento, entonces se utilizaba una letra para anotar, y ahí es donde nace el álgebra. Y también el álgebra de alguna forma ha venido a dar solución a algunos problemas, como son en las ecuaciones que se utilizan justamente para resolver determinados problemas y que se expresan algebraicamente, y las operaciones que realizamos justamente, igual que en la aritmética, son la suma, la resta, podemos hacer multiplicación, división de polinomios. Aquí, por ejemplo, miren, se nos pide encontrar un número tal que el cuádruplo dice del número más 20 unidades sea igual a 8. Entonces, esto que está de manera textual, se está expresando aquí algebraicamente. Y para conocer el valor de A, lo único que hacemos es despejar. Por ejemplo, aquí, por un lado se anotan los términos independientes. El 4 pasa aquí, 68 menos 20 sería 48. El 4 que aquí está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Y por lo tanto, el valor de A sería igual a 12. Una expresión algebraica, les decía, está formada por varios términos. Los que no tienen una letra se conocen como término independiente. Las letras, en el caso de ustedes, como están en el área de sistemas, generalmente vamos a utilizar como nombre de variables. Entonces, las letras llegan a ser para nosotros también unas variables. Y el número que antecede a cada letra llega a ser un coeficiente. Por lo tanto, un término va a estar formado por una parte literal, que es la variable, el coeficiente, algunas veces vamos a tener también el exponente, y este término también va a tener un signo que puede ser positivo o puede ser negativo.
A esto se conoce como término algebraico. Todos los términos tienen un grado y este grado generalmente lo definen los exponentes de cada variable o de la parte literal. Por ejemplo, aquí se asume que x está elevado a 1 y y también está elevado a 1. Por lo tanto, el grado absoluto de este término llega a ser igual a 2. También podemos encontrar el grado con relación a cada variable o a cada letra. Aquí en este otro ejemplo, por ejemplo, el grado con relación a la variable x es 2 y el grado respecto a la variable y llega a ser 3. Aquí está mucho más claro, miren. Tenemos esta expresión algebraica. Cada término, les decía, siempre va a estar separado por un signo de sustracción o de adición, o la suma o la resta. En este caso, esta expresión algebraica llega a tener 3 términos. Este sería el primer término, el segundo, y esta otra que no tiene una variable también es un término de la expresión. Por lo tanto, la cantidad de términos son 3. El término independiente en esta expresión justamente es este número que no tiene ninguna variable o ninguna parte literal o ninguna letra. Las variables en esta expresión serían x y y. Y los coeficientes son los valores que multiplican a cada variable. Por ejemplo, aquí está el coeficiente 5 que está multiplicando a x, 2 que está multiplicando a y el término. Esos serían los coeficientes. Algunas veces vamos a encontrar igual el número de una expresión. Y por lo tanto, si aquí yo tuviera 4 por A y decimos que A toma el valor de 2, entonces, ¿cuál sería el resultado? Simplemente reemplazamos, ¿verdad? Sería, en vez de A colocamos 2 y multiplicamos 4 por 2, el valor numérico de esa expresión sería 8. En este otro ejemplo, tenemos una variable o una parte literal que es x. Si yo dijese que x toma el valor de 3, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. X sería 2 por 3, 6, y sumarlo con 3. Sería igual a 9. Entonces, el valor numérico de esta expresión algebraica, de la segunda expresión algebraica, es igual a 9. El tercer ejemplo. Aquí ya tenemos dos variables. Tenemos x e y o y. Entonces yo tuviera que conocer el valor para x, también para y. Si yo digo que x toma el valor de 2 y y toma el valor de 3, entonces reemplazando, esto sería 3 por 3 más 2. Entonces, el valor numérico de esta expresión de acá, llega a ser 11. A ver, ahí en la primera, ¿cuál sería su valor numérico de la primera expresión? Sabiendo que x es igual a 3 y y es igual a 12. 15. Correcto. La segunda, en la segunda tenemos 3 variables, a, b y c. Y aquí nos están dando el valor de cada. ¿Cuál sería su valor numérico de esa expresión? 14. 14. Ya, perfecto. La siguiente. 5. No. Sí, 5. Muy bien. Están en lo cierto. La siguiente. 7. Perfecto. La siguiente. 'La siguiente es un poco más difícil, ¿no? 26.
46. ¿Alguien sacó otro valor? Sí, es 46. Ya, porque aquí miren, 2 reemplazamos a X, ¿verdad? Y 8 aquí. Aquí sería 2 por 8, 16. Aquí primero, ¿qué operación realizamos? Tuviera que elevar primero el cubo, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 5, 40, ¿sí? Y eso, sumar los 16. En la otra, ¿cuál sería el resultado? Sabiendo que X es 3 y es 5. ¿Alguien lo tiene? 57. Ya, a ver, veamos. 67, creo. 3 aquí, ¿verdad? 3 elevado al cuadrado, 9. 9 por 3, 27 sería aquí. Aquí multiplicamos 3 por 5, 15. 27 más 15. Y aquí sería 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería 5 al cuadrado? 25. 25, ¿no? Sumamos esos valores y ese es el resultado. Ese es el término, el valor numérico de esa expresión algebraica. Justamente para dominar el álgebra, también la base en realidad es la aritmética, ¿no? Si tenemos algunos problemas con lo que es la precedencia de operadores, la multiplicación de signos, entonces en el álgebra también vamos a fallar porque en realidad les decía que el álgebra es simplemente aritmética, pero cuando utilizamos letras, variables, de alguna manera para generalizar, ¿no? Porque no tenemos un valor único conocido, entonces utilizamos letras. Bien, entonces, estas expresiones algunas veces se van a ir clasificando dependiendo de la cantidad de términos que tenga la expresión. Cuando la expresión algebraica tiene un solo término, entonces dice que es un monomio. ¿Sí? Estos monomios, como habíamos visto al principio, van a tener un grado y eso va a depender del exponente que tenga cada variable. Por ejemplo, este monomio de acá, su grado es 3, el grado 3. El grado oculto generalmente en algunos casos se va sumando. Aquí tenemos dos variables, entonces como x es elevado a 2 y es elevado a 3, su grado del monomio sería 5. Cuando hablamos de monomios semejantes, son aquellos que tienen exactamente igual la parte literal. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el monomio 2 por x menos 3 por x y x. Entonces todos tienen la misma variable o la misma letra o la misma parte literal. Por lo tanto, se dice que estos monomios son monomios semejantes. Igual que en los anteriores ejemplos de los monomios, también podemos conocer el valor numérico simplemente sabiendo el valor para cada variable. Si tenemos el valor para cada variable, lo único que hacemos es reemplazar, hacer operaciones aritméticas y ahí nos va a dar lo que es el valor numérico. Aquí, por ejemplo, teniendo esta expresión, x o 3 por x al cuadrado por y nos dan a conocer que x son el valor de 2 y el valor de 3, lo único que hacemos es reemplazar. En vez de x2 y en vez de y3. Haciendo operaciones, aquí sería 4, 2 por 2, 4, por 3, 12 y por 3, 36. Ese sería el valor numérico de ese monomio. Ahora, igual que en la aritmética, también se puede realizar operaciones como la suma y la resta de monomios. Entonces, en la suma o la resta, los coeficientes se ponen la misma y se va colocando la misma parte literal. Por lo tanto, si yo quisiera sumar el monomio 3 por x al cuadrado más 2x al cuadrado, como tienen la misma parte literal, ¿verdad? Los dos tienen la variable x.
En este caso, simplemente sumamos los coeficientes. Sería 3 más 2, 5. Y anotamos la misma parte literal, que sería x al cuadrado. ¿Sí? Porque son semejantes las variables. En el otro ejemplo, de igual manera. Aquí yo tengo la variable a y la variable b. Entonces, estas dos expresiones, estos dos monomios son semejantes. Por lo tanto, si quisiera hacer una resta entre estas dos, simplemente restamos los coeficientes, ¿verdad? Aquí el resultado está bien. ¿Qué dice? No, es menos 2. Correcto, el signo, ¿verdad? Aquí es, aquí por este valor, que es más alto que este otro, pues tuviera que ser menos 2 AB. En la siguiente expresión, como estoy sumando, igual tiene la misma variable, la misma parte literal, entonces sería menos con menos, los mismos signos con los mismos signos tuviera que sumar y el signo se mantiene, ¿verdad? Sería menos 8 por x. En esta otra de acá, igual, aquí se sobreentiende que delante de la x hay un número 1. Bien, no me está indicando explícitamente, pero se sobreentiende que aquí hay un 1. Y sería menos 1 más 5, ¿verdad? Menos 1 más 5 es igual a 4 positivos, simplemente. Si de aquí lo quitamos 1, entonces va a dar 4. Como tiene la misma parte literal, entonces se coloca x al cuadrado. Eso es cuando los términos son semejantes. Cuando los términos no son semejantes, como en este ejemplo, por ejemplo, miren, aquí yo tengo x elevado a la quinta, x elevado a la cuarta, elevado al cubo, al cuadrado y x elevado a la 1. Entonces aquí yo no puedo hacer operaciones. Yo no pudiese sumar este término con este otro porque sus términos no son semejantes. ¿Sí? No pudiera hacer la operación. En la multiplicación de polinomios, igual, para multiplicar monomios que sus términos sean semejantes, simplemente hacemos lo mismo que en la aritmética. En este caso yo quiero multiplicar estos monomios. Entonces, por un lado, hacemos la multiplicación de sus coeficientes. Sería 2 por 3 por 2 por menos 4. Esa multiplicación nos va a dar este resultado. Negativo por este signo, ¿verdad? 48. Y los exponentes, lo que hacemos con los exponentes generalmente es sumar. 4 más 3. Aquí se sobreentiende que hay 1. Más 1 sería. Y más 2. Haciendo la suma queda un total de 10. Entonces sería menos 48 por x elevado a la 10. Esto de alguna forma estamos refrescando simplemente, ¿no? Estamos recordando porque ustedes lo vieron en el colegio, ¿verdad? Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está quedando claro? A ver, de paso les voy a tomar la asistencia. Mientras, si tienen alguna duda, alguna consulta. Está claro, Lison. Ya, perfecto. Bien, también podemos realizar la división de monomios, pero en este caso, miren, aquí tenemos un ejemplo donde queremos dividir este monomio con este otro, 2 por x a la cuarta, dividido entre 2x al cubo. Entonces lo que hacemos es dividir sus coeficientes. 2 dividido entre 2 nos va a dar 1. Eso se sobreentiende aquí, no lo escribimos. Y lo que son los exponentes se restan.
Sería 4 menos 3. 4 menos 3 igual a 1. Entonces aquí se sobreentiende que hay 1. ¿Cuál es el resultado? Simplemente x. Ahora, un polinomio justamente está formado por más de un término, de ahí el nombre de polinomio, ¿sí? Y estos polinomios, les decía, siempre van a estar separados por el signo de la adición o la sustracción, la suma o la resta. Aquí, por ejemplo, tenemos un polinomio con 2 términos. En la parte inferior tenemos un polinomio con 3 términos. Para saber el grado absoluto de un polinomio, lo que hacemos, podemos determinar respecto a cada variable también el grado absoluto. Por ejemplo, aquí, respecto a la x, el grado absoluto sería 4, ¿verdad? Como es la única variable aquí, todas son x, entonces este sería el grado del polinomio. Ahora, en este otro polinomio tenemos 2 variables, x y y. Respecto a x, el grado de ese polinomio sería 2, porque es el más alto, miren. Aquí 2, x elevado a 1, x elevado a 2. Y respecto a y, es el más alto, ¿verdad? Entonces el grado sería 4. Sería de cuarto grado el polinomio. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo. Miren, lo vamos a desglosar si tenemos este polinomio. ¿Cuáles serían los términos? Los términos generalmente, les digo otra vez, están separados por el signo más o el signo menos. Entonces, en este polinomio tenemos 5 términos. ¿Cuál es el grado del polinomio? Como no hay otra variable, solamente hay la variable o la parte literal es x. Entonces, el más alto es el número 5, ¿verdad? El grado es 5. ¿Cuáles serían los coeficientes de este polinomio? De este primer término, el coeficiente es 1. Si bien no está escrito, se sobreentiende que aquí delante hay 1. Entonces sería 1 menos 4. El otro término es 5. 8. Y del último, el término independiente sería menos 9. Esos son los coeficientes, ¿verdad? Y el término independiente es aquel número que no tiene una variable o que no tiene una parte literal. En este caso, en esta expresión, en este polinomio sería menos 9 el término independiente. De los polinomios, al igual que de los monomios, también podemos obtener, habíamos dicho, el número, el valor numérico de ese polinomio. Pero para ello tendríamos que conocer, ¿verdad?, el valor de la variable. En este caso, si aquí me indican que x toma el valor de 2, para conocer el valor numérico de ese polinomio, simplemente lo que hacemos es reemplazar ese valor en todas las x. Por lo tanto, haciendo esa operación, reemplazando, lo que vamos a encontrar es un número, ¿sí? Y justamente ese valor numérico aquí nos dice que es 27. A ver, ¿estará correcto ese resultado? Sí. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Listen, lo estoy calculando. Ya, perfecto, muy bien. Sí, está bien. Está bien. Ya. Esto tanto la aritmética como el álgebra, la clave también es resolverlos. Mientras más ejercicios uno resuelva, entonces va adquiriendo más destreza, velocidad para hacer inclusive los cálculos mentales, ¿no? De manera... Entonces, con los polinomios, al igual que con los monomios, también podemos hacer operaciones como la suma y la resta. En este caso nos piden realizar la suma del polinomio de x
más el polinomio q de x, ¿verdad? Si indicamos que px es igual a esto, y aquí tenemos el otro polinomio respecto a q, entonces lo que nos piden es hacer la sumatoria. Lo aconsejable es que podamos ordenar viendo sus exponentes. Entonces aquí miren, tenemos x elevado a la quinta, pero no tenemos un x elevado a la cuarta, por lo tanto aquí dejamos un espacio. Luego sería x elevado al cubo, x elevado al cuadrado, y aquí en esto donde está libre igual tuviera que ser simplemente x, ¿verdad? No, eso es lo que falta en esta expresión. En la otra, en cambio, tenemos 6 elevado a la cuarta. Justamente colocamos debajo de donde hemos dejado el espacio, porque ese espacio está para elevado a la cuarta, elevado al cubo, aquí sería elevado al cuadrado, y aquí tenemos una x. Una vez que hemos colocado, o esto puede estar desordenado también, ¿no? Las expresiones o los polinomios no siempre van a estar en orden, algunas veces hay que ordenarlos. Por lo tanto, ya viendo ordenado, hacemos la suma como cualquier operación de suma en aritmética, ¿sí? Y por ejemplo, sumamos término independiente con término independiente, que sería 12, ¿verdad? Aquí positivo, menos 4, sería positivo 12. Aquí como no tenemos ningún término en la parte superior, pues simplemente quedaría 12x. Aquí estos dos son semejantes, ¿verdad? Estos términos son semejantes, por lo tanto sería positivo 14 menos 6, nos da 8 positivo. Y como son términos semejantes, simplemente colocamos x elevado al cuadrado. Aquí lo mismo. Colocamos el término, estos igual son semejantes. Sería menos 18 más 8. Menos 10 x elevado al cubo, ¿verdad? Y aquí sería simplemente menos 6x a la cuarta. Y en esta otra igual, como no hay otro monomio aquí debajo, entonces simplemente llega a ser 10 por x elevado a la quinta. Entonces, el resultado de sumar este polinomio con esta otra sería x, ¿no? Esa sería la sumatoria. Entonces, lo que hay que hacer es ordenarlo de tal manera que podamos sumar términos semejantes con términos semejantes del otro polinomio. En la resta es igual. Entonces, dependiendo del polinomio, lo que hay que hacer justamente es ordenarlo para que pueda ser mucho más fácil, ya sea restar los términos semejantes. Igual acá, teniendo esta expresión, lo que nos piden es hacer una resta con el otro polinomio, p menos q. Por lo tanto, igual que en el anterior caso, lo que hacemos es colocar términos semejantes con términos semejantes. Aquí tenemos estos dos términos que son independientes, pero miren, aquí tenía menos 4, ¿verdad? Al restar, este signo menos de alguna forma va a afectar a toda la expresión, ¿sí? De tal manera que aquí en la parte inferior esto ha cambiado. Como era negativo, se vuelve positivo. Este era positivo, aquí es negativo. El 6 era negativo, aquí cambia a positivo. El 8 era positivo y aquí se vuelve negativo. Aquí el 6 sería, es negativo en realidad, ¿no? Si es negativo, entonces está aquí en el... Eso porque este signo va a ir a multiplicar, ¿verdad? Menos por menos, eso igual hay que aplicarlo, que menos por menos siempre va a ser más. El signo va a intervenir en toda la expresión. Y haciendo la suma, entonces sería aquí 20, el término independiente, menos 12x, 14 más 6, 20x al cuadrado, el término semejante, simplemente se va a notar cuál está. 18
Menos 18 más menos 8 sería 26 x al cubo. Aquí sería 6x a la cuarta. Y este otro término simplemente se lo coloca en la parte inferior, tal cual está, porque no hay otra expresión, no hay otro monomio en el polinomio de abajo. Por lo tanto, la resta de este polinomio menos este otro polinomio, el resultado sería todo esto. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta con los polinomios? No, listen. Estamos recordando de colegio, ¿verdad? Esto lo dieron en colegio. Sí. Sí. Y entonces, la clave es, sobre esto ya va a salir una práctica. Lo voy a colgar en la plataforma sobre los polinomios. Igual que en el anterior caso, me lo entregan. No olviden entregarme así sus prácticas, porque como no estamos en clases presenciales, por lo tanto algunos ejercicios lo hacíamos en clase, la nota va a salir de todas las prácticas que me entreguen, ¿sí? No olviden escanearlo, tomar una imagen, lo colocan en una carpeta, si quieren lo pueden comprimir igual para que no consuma sus megas y le envían a mi cuenta de correo electrónico. Bien, vamos a quedar ahí porque tenemos menos de un minuto. Pero esta diapositiva igual ya lo voy a colgar para que cuando continuemos la siguiente clase ya puedan ustedes haberlo leído y haber repasado. No faltaba mucho, pero se nos va a cortar cualquier